hermano, por la lectura de hoy. Dejamos a continuación entonces a nuestro pastor para la prédica de hoy día. Bien, quiero saludar cordialmente a todos esta mañana a este servicio familiar, dar nuevamente la bienvenida a la Maquita y Santiago que nos están acompañando el día de hoy, y también todas las visitas que están no solo de Antofagasta, sino que de todo nuestro país, incluso fuera del país, así que damos saludo a todos. Saludamos a los que nos están siguiendo a través del canal de YouTube de nuestra iglesia anglicana en Antofagasta, también aquellos que nos están siguiendo en Instagram, en pastor.anglicano.antofa, y bueno, y gracias a todos los que están a través de Zoom. Entonces, hoy vamos a continuar con nuestra actual serie titulada El verdadero gozo, basada en la carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, quien después de 10 años de compañerismo en el Evangelio, le escribe con mucho amor desde una cárcel en Roma para animarlos a que sigan madurando, creciendo y perseverando en la fe. Y la predicación pasada que Gonzalo nos predicó, vimos el dilema entre una cosa buena y una cosa mejor, donde finalmente Pablo escoge no lo que es mejor para él, que sería haber partido a la eternidad con Jesús, sino lo que es mejor para los demás, que seguir trabajando y sufriendo para el avance del Evangelio. Por eso Pablo puede decir que el vivir para él es Cristo y el morir ganancia. Y hoy vamos a ver el desafío que Pablo lanza no solo a los filipenses, sino que a todos los creyentes de comportarse como es digno del Evangelio de Cristo, deseando que independiente de las circunstancias que podamos experimentar en este mundo, nuestra fe refleje esta nueva dignidad que hemos recibido por gracia al ser adoptados en la familia de Dios. Que nuestro caminar refleje los valores y principios del reino de Dios y no del mundo del cual Él nos libró. Y que nuestra vida no sea de una apariencia religiosa, sino de un corazón realmente transformado para Dios. En resumen, lo que Pablo desea, y con lo que quiero que se queden, es que desea que los hermanos en Filipo puedan comportarse como es digno del Evangelio, tanto en su presencia como en su ausencia. Por lo que me gustaría pedirles que pudieran pensar cómo, cuando los niños aprenden tempranamente a comportarse de cierta manera cuando son observados por sus padres, pero cómo eso cambia cuando no los están mirando. ¿Han notado eso en sus hijos, en sus sobrinos, en sus nietos? Que cuando están con ustedes se comportan de cierta manera, pero cuando están solitos hacen cosas que quizás no harían cuando estamos los papás presentes. Ahora, en nuestro caso, como adultos, es más o menos lo mismo. Ya que, por ejemplo, mientras no nos miren los carabineros, nos tomamos la licencia para aumentar la velocidad en lugares donde no deberíamos. Mientras no haya un inspector municipal en la calle, nos estacionamos donde no deberíamos estacionarnos. Mientras no nos mire nuestra pareja, estamos dispuestos a mirar para el lado. Lo mismo el estudiante cuando copia en una prueba, mientras el profesor no lo ve. Cuando estamos en un ambiente con no cristianos, nos damos ciertas licencias que quizás no nos daríamos frente a hermanos de la iglesia. E incluso estamos dispuestos a hablar mal de alguien cuando esa persona no está presente. ¿Se identifican con alguna o quizás todas esas afirmaciones? En el fondo, muchas veces actuamos de cierta manera cuando sabemos que estamos siendo observados y de una manera diferente cuando no. Y esto lo único que hace es reflejar nuestra naturaleza pecaminosa. Pero además refleja el cuán rápido nos olvidamos que Dios siempre está mirando y que nada se oculta a sus ojos. De hecho, creo que ninguno de nosotros, de los que estamos acá, estaría dispuesto a ponerse una cámara, como los carabineros, ¿han visto que andan con una cámara? Durante toda una semana, pero que esa cámara no solo grabe lo que estoy haciendo, sino que lo que estoy pensando y lo que estoy diciendo,
y que después todo eso lo proyectemos en el canal de YouTube de la iglesia. Entonces hoy día vamos a ver cómo fue la semana del pastor, la cámara grabó lo que pensó, lo que dijo, lo que hizo, y lo vamos a proyectar en el canal de YouTube. Creo que ninguno de nosotros estaría dispuesto a algo así. Por lo que Pablo nos va a desafiar el día de hoy a que, a pesar de las circunstancias, independiente de si alguien nos esté mirando, busquemos de todo corazón comportarnos como es digno del Evangelio, confiando en que Jesús prometió comenzar, dirigir y completar esa obra en nosotros en un proceso que durará toda nuestra vida, como nos dijo el apóstol Pablo en Filipenses 1:6. Pero antes de seguir, déjenme dejarlos con una pregunta para meditar, que cae de cajón esta pregunta. ¿Me estoy comportando de una forma digna y fiel al Evangelio que he recibido gratuitamente por parte de Cristo? Déjenme repetirla. ¿Me estoy comportando de una forma digna y fiel al Evangelio que he recibido gratuitamente por parte de Cristo? Vamos a orar para que el Señor nos sea guiando en esta reflexión. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por el hecho de, por gracia, haber llegado a ser hijos tuyos. Te damos gracias también por la promesa que ya hemos repasado varias veces de que eres tú quien comienza, dirige y guía el proceso de transformación de nuestros corazones. Hoy día, Señor, te pido que nos ayudes a reflexionar en si estamos viviendo de una manera digna de este llamado que tú nos has hecho, y si nos estamos tomando de las herramientas que tú nos has dado para poder vivir de esta manera, para reflejar tu reino, tu carácter en cada momento y en cada lugar. Te pido, Señor, que tú seas desafiando las áreas o los puntos ciegos que tenemos en nuestro corazón para que podamos realmente reflejarte a ti. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces les voy a pedir que abran sus Biblias en Filipenses, capítulo 1, versículos 27 en adelante, para que juntos vayamos desglosando y descubriendo qué significa esto de comportarse de una manera digna en el contexto de lo que Pablo ya nos ha venido hablando. Versículo 27 dice: pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que esté ausente, solo tenga noticias de ustedes, que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, el apóstol parte diciendo cuándo debemos comportarnos de una manera digna del Evangelio. Y esto nos dice literalmente que pase lo que pase, o más bien en cualquier circunstancia. Lo que implica que nuestra forma de comportarnos debe ser la misma en todos los contextos en los que nos desenvolvemos. Pablo desea que seamos consecuentes con nuestra nueva identidad en Cristo, que en cada lugar que estemos sea más que evidente que somos embajadores del reino de Dios y seguidores de Jesús, no solo por las palabras que usamos, sino que también por nuestra forma de ser y actuar. Ser alguien que en todo momento encarne y transmita los principios del reino de Dios, como la humildad, la valentía, la justicia, la misericordia, la integridad, el dominio propio, el amor, el gozo, la rectitud, la compasión, la mansedumbre, por mencionar algunos. Y eso debe ser sin hipocresías y sin apariencias. Por lo que no se refiere solo a usar un lenguaje canuto en todas partes, ni andar tirando palos bíblicos a todo el mundo, sino más bien que el comportamiento de los filipenses y de nosotros sea igual, ya sea que en la presencia de Pablo o sin la presencia de Pablo. En nuestro caso, en el contexto cristiano y en el contexto no cristiano. Por lo que debemos evitar comportarnos de una forma en la iglesia y de otra en nuestro trabajo, con los vecinos, con la familia, en nuestro lugar de estudio, etc. Ahora, por supuesto que cada contexto que he mencionado tiene distintos desafíos y reglas de convivencia, pero en cada lugar que estemos deberíamos reflejar a Cristo y su reino, evitando ponernos una máscara o una imagen que ocupamos para la iglesia y luego una completa diferente que usamos en otro contexto. Evitar ser un cristiano submarino que emerge el domingo con toda su apariencia de piedad y que luego se sumerge en los placeres y negocios de este mundo, olvidándose
de Dios. Ahora, la intención de Pablo, escúchenme bien, no es que andemos apuntando de forma legalista y condenatoria a las personas que no se comportan como creemos desde nuestros prejuicios que deberían comportarse, sino que el punto principal es que cada uno de nosotros pueda revisar sinceramente mirando su corazón para ver si es consecuente con la palabra de Dios en todas las circunstancias y ámbitos de su vida. Por otra parte, creo que es importante destacar que la dignidad que nos menciona este pasaje no es algo que se gana, sino que es algo que nos fue dado por gracia. Esta dignidad no busca asegurarnos la salvación, sino que vivir con la seguridad de que ya es nuestra, porque se basa en el Evangelio de Cristo. Y esto implica que es Jesús quien, siendo el único digno y perfecto, se entregó por nosotros, murió en la cruz injustamente para tomar nuestro lugar, para que Él recibiera el castigo de nuestro pecado, y nosotros, quienes justamente merecíamos su condenación, no lo recibiéramos. Cristo es quien está transformando nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, y esto es a través de su palabra, para que podamos comportarnos acorde a las buenas noticias de salvación que hemos recibido inmerecidamente de parte de Cristo. Y esto, como dice al final del versículo 27, se hace estando firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la misma fe. Y si se fijan, Pablo aquí usa términos, si quieren, militares para explicar esta parte, lo que nos da a entender que esto no será fácil, y que tendremos que librar una batalla disciplinadamente contra nuestro propio pecado y contra las presiones externas, que generalmente van en contra de la palabra de Dios. Por lo que tendremos que luchar y esforzarnos para poder comportarnos de una manera digna del Evangelio. Ahora, este esfuerzo y esta lucha es teniendo en cuenta que las batallas contra el pecado las enfrentamos sabiendo que Cristo ya venció la guerra. Por lo tanto, la consecuencia final del pecado ya ha sido lograda, es decir, vencer a la muerte. Por lo que sabemos que el destino final no cambiará para nosotros según nuestro desempeño. Y déjenme repetir eso de nuevo. El destino final del cristiano no cambiará según su desempeño, pero sí hará una gran diferencia en cómo vivimos ese proceso y cuánto podemos disfrutar del mismo, ya que Dios desea que encontremos nuestro verdadero gozo en comportarnos dignamente según el Evangelio y no sentirlo como una carga o un peso. Por eso el llamado de Pablo es a estar firmes, unidos y perseverar hasta el final en el Evangelio de Cristo, lo que implica el crecer juntos en la palabra de Dios, por medio de todas las instancias que tengamos, tanto en la semana como el fin de semana para esto, para que podamos unos a los otros recordarnos mutuamente y en todo momento el propósito por el cual fuimos llamados a la fe, tanto individual como comunitariamente, con el fin de que muchas personas puedan conocer a Jesús, atesorar a Jesús y servir a Jesús como su único tesoro, que es otra forma de decir que crean y vivan de una manera digna del Evangelio. Ahora, esto es totalmente opuesto a la cultura religiosa chilena, que cree que primero debo lograr vivir de una manera digna del Evangelio o cambiar por mis propias fuerzas la forma en la que vivo para recién ahí ser aceptado en el reino de Dios. Pero la Biblia nos enseña lo opuesto, ya que es imposible que podamos vivir de una forma digna del Evangelio de Cristo sin primero ser aceptados y recibidos por gracia en la familia de Dios. Por lo que no puedo exigirle a un no cristiano o incluso a un cristiano nuevo y inmaduro que actúe inmediatamente y de forma automática como un cristiano maduro, ya que todos estamos en un proceso en el que Dios está transformando y perfeccionando nuestro corazón, lo cual Pablo ya nos dijo que va a durar toda la vida. Entonces, aquella persona que te dice que no puede ir a la iglesia
porque es fumadora, o porque le gusta ir al casino, o porque es bebedor, o por cualquier otra excusa basada en algún placer, o más bien un vicio que no quiere abandonar por causa de Cristo, el mensaje es el siguiente, y espero que se acuerden de esta frase. El mensaje para ellos es: ven tal cual estás, porque Dios no te dejará tal cual llegaste. Déjame decirlo de nuevo. Ven tal cual estás, porque Dios no te dejará tal cual llegaste. Ya que el Espíritu Santo irá generando las convicciones necesarias y el empoderamiento necesario para tener una verdadera libertad de todo lo que antes me agradaba, pero que no necesariamente me edificaba. Lo que antes me esclavizaba, pero muchas veces no era consciente de esa esclavitud. Entonces, solo aquellos que son discípulos de Jesús pueden comportarse como es digno del Evangelio que han recibido. Y eso deben hacerlo firmes en un mismo propósito y luchando unánimes por la misma fe. Por lo que déjenme ser muy claro en esto. Eso no puede ser un proceso que yo haga solo, aislado del resto de la comunidad. Y yo sé que muchas veces y muchas personas han dicho, no, es que yo soy cristiano a mi manera. Pero la verdad es que uno es cristiano a la manera de Dios, no a la manera de uno. Y este proceso no se vive solo, aislado, se vive en comunidad. Por eso como iglesia tenemos muchas instancias para estar juntos y para animarnos en la fe, sin temor a lo que nos pueda pasar o a la oposición que podamos recibir en el camino. Fíjense ahora en el versículo 28, que dice, Filipenses 1, versículo 28. Y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción, pero para ustedes, en cambio, señal de salvación, y esto proviene de Dios. Filipenses 1, 28. Entonces Pablo nos dice que una señal o indicador de que somos salvos es el hecho de comportarnos de una manera digna del Evangelio en toda circunstancia y sin apariencia, estando unidos como familia de la fe, con un mismo propósito, luchando unánimes en una misma fe, lo cual sabemos que es algo que solo Dios puede generar en nosotros. Y eso nos quita cualquier temor hacia aquellos que se opongan, diciéndonos que somos intolerantes, fanáticos, tontos, ignorantes, retrógrados, pernos, poco inclusivos, faltos de amor, etc. Y por ende, debido a ese prejuicio que se han generado hacia nosotros, busquen excluirnos, burlarse y atacarnos por el solo hecho de ser cristianos, de vivir y buscar vivir de una manera diferente, que sea digna al Evangelio de Cristo. Ya que cuando las personas son enfrentadas al Evangelio por primera vez, este mensaje, por un lado, es una buena noticia de salvación eterna para quien lo acepta. Pero por otro lado, es una mala noticia de condenación eterna para aquel que lo rechaza. Y déjenme repetir eso, porque a veces se nos olvida por enfatizar una parte, nos olvidamos que esta tiene dos caras de una misma moneda. El Evangelio es una buena noticia de salvación eterna para quien lo acepta, pero es una mala noticia de condenación para aquel que lo rechaza. El Evangelio no permite tener términos medios o mantenernos neutrales. Por eso es importante compartir este Evangelio con nuestros labios y también con nuestra vida, buscando vivir de una manera digna del Evangelio, para así reflejar de todas las formas posibles el Evangelio de Cristo, que es un mensaje de vida o muerte. Además, debemos estar orando siempre por aquellos que conocemos, que aún no están dispuestos a aceptar el Evangelio de Cristo y arrepentirse de vivir una vida rebelde contra Dios, y que deliberadamente rechazan someterse al señorío de Jesús. Ahora, si eso les suena contracultural, fíjense en los versículos 29 y 30 de Filipenses 1. Miren lo que dice. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sosteniendo la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Entonces Pablo no solo nos dice que los cristianos en Filipos recibieron la fe por gracia de parte de Dios,
sino que además nos dice que Dios les dio el privilegio de sufrir por la causa del Evangelio, lo cual Pablo lo ve como una consecuencia directa de reflejar a Jesús en sus vidas, porque sabemos que Jesús fue rechazado, fue matado injustamente en una cruz. Por lo tanto, Pablo esperaría que una iglesia que viva de una forma digna del Evangelio, en cualquier circunstancia y sin apariencias, que se mantenga firme en un solo propósito y unánime en la fe, debería sufrir como Cristo sufrió en algún momento, ya que esta forma de vivir va a confrontar a otros en su propia naturaleza humana caída, revelando sus ídolos, revelando sus apariencias, revelando sus necesidades, sus inconsecuencias y sus puntos ciegos. Por eso hay tantos grupos que están levantándose contra las iglesias, para elevar principios que aboguen por sus libertades individuales en contra de lo que dice la palabra de Dios, incluso en contra de lo que la mayoría cree, simplemente aludiendo a los derechos humanos. Por ejemplo, la libertad de la mujer por sobre su cuerpo, por sobre la protección del bebé en su vientre que está por nacer. Y en Chile ya hay una ley de aborto por 3 causales, la cual sabemos que sorprendentemente movilizó a la Iglesia a potenciar el Ministerio de Familias de Acogida. Por otra parte está la identidad de género, que apela al derecho de cada niño, niña o niñe a decidir desde muy temprana edad, y a pesar de su biología, qué género desean tener, desconociendo los riesgos que muchos expertos plantean al respecto, especialmente con lo que significan las terapias de cambio de hormonas. Pese a eso, tenemos una ley de identidad de género, aunque se consiguió que al menos sea para mayores de edad. Y por eso ahora se está tramitando la ley de garantías de la niñez, que se presenta como una oveja, pero sabemos que es un lobo disfrazado de oveja. Por lo que cada vez que la Iglesia levanta la voz contra estos pensamientos o ideologías, que creemos que van en contra del buen desarrollo de la sociedad, además de en contra del reino de Dios, somos fuertemente atacados, lo que implica sufrir burlas, exclusiones, funas, persecuciones y ataques. Ahora, tampoco quiero desconocer que hay organizaciones y grupos de iglesia que han levantado estos temas con muy poca falta de amor y sin ninguna misericordia, lo cual tampoco refleja la actitud que Jesús habría reflejado, quien decía la verdad sin maquillarla, pero con mucha paciencia y amor. De hecho, es interesante que Jesús era muy fuerte en sus palabras contra los religiosos, a diferencia de los pecadores. Muchas veces somos mucho más indulgentes con aquellos que se dicen religiosos y mucho más condenatorios con aquellos que necesitan de Cristo. Ahora, por otra parte, vivimos en una cultura que trata de evitar el sufrimiento a toda costa y por lo tanto no lo va a ver como un don de Dios. A diferencia de quizás las generaciones anteriores a mí, que veía el dolor como un medio de expiación por sus pecados, lo cual tampoco es el sentido al cual está apuntando el apóstol Pablo, sino más bien los está preparando y animando para cuando les toque sufrir por causa del Evangelio, burlas, oposición, exclusión o incluso cárcel injustamente y muerte, puedan saber que Jesús, siendo el único justo, el único digno, el único perfecto, pasó por las mismas cosas, por lo que no debería sorprendernos que esto ocurra, ya que Pablo entiende que hay una lucha entre el reino de Dios y los reinos de este mundo y de las tinieblas, que quieren a toda costa desanimar a los cristianos, dividir a los cristianos, alejarlos de las iglesias, hacerlos sentir débiles y poco efectivos, que se encierren en sus 4 paredes, que no crezcan ni predican, generándoles miedo por compartir el evangelio, viviendo con máscaras y con apariencias de piedad que no transforman finalmente, para que no se mantengan firmes, pierdan su propósito, o dicho en otras palabras, que no vivan de una forma digna del evangelio. Por eso Pablo nos anima a que en el poder del Espíritu Santo podamos vivir de una manera digna al evangelio que hemos recibido por gracia, a pesar de los sufrimientos, oposiciones, teniendo vidas consecuentes y sin apariencias, manteniendo firmes en un solo propósito, que es el evangelio, y perseverando unánimes en la fe, sin temor, a pesar de las circunstancias adversas,
para que así podamos reflejar al Cristo que ya venció por nosotros y que nos ha asegurado en su gracia la vida eterna, para que podamos vivir dignamente mientras esperamos su segunda venida, sabiendo que esto no es un proceso solitario, sino que Dios y la comunidad de la fe nos acompañará en todo este proceso que Jesús prometió completar cuando Él vuelva. Termino entonces con la pregunta con la que comencé. ¿Me estoy comportando de una manera digna y fiel del Evangelio que he recibido gratuitamente de parte de Cristo? ¿Me estoy comportando de una forma digna y fiel al Evangelio que he recibido de parte de Cristo? Vamos a orar al Señor para entregarle este desafío a Él. Padre amado, primero que todo quiero darte gracias, Señor, porque esto que Pablo nos desafía en tu palabra no es simplemente una palabra que Él la pone o que tú la pones para que nosotros tengamos que cumplirla por nosotros mismos. Te damos gracias, Señor, que tu palabra es tan maravillosa que no solo nos dice lo que tenemos que hacer, sino que nos dice cómo hacerlo y además nos da el poder para hacerlo, entendiendo que este es un crecimiento y un proceso que dura toda nuestra vida. Te damos gracias, Señor, de que nuestra salvación no depende del desempeño personal, no depende de cuánto yo haga o cuánto yo logre, sino que depende plenamente de lo que Cristo ya hizo y que aplica en nosotros en este proceso de transformación diaria y constante. Señor, ayúdanos realmente a comportarnos de una manera digna del Evangelio. Que nuestra lealtad sea hacia tus principios y hacia tus verdades, y no hacia las ideologías o movimientos reinantes en las distintas épocas, y en este tiempo la época que nos toca, Señor. Te pido, Padre, de que podamos ser amorosos, ser inclusivos, ser misericordiosos, hablar la verdad sin maquillarla, pero con mucha compasión, con mucho amor, con mucha misericordia, tal como Jesús lo hizo. No permitas que seamos religiosos, prejuiciosos, que tendemos primero a condenar en vez de reconocer que si no fuera por ti, ninguno de nosotros estaría hoy día aquí. Ayúdanos a mostrar tu gracia y vivir en esa gracia, para que podamos realmente mostrar no solo los principios del Evangelio como cristianos, sino que también entender que muchos de los valores cristianos son la base de sociedades que prosperan, que avanzan, que crecen y que realmente se desarrollan y que prosperan. Padre amado, ayúdanos a estar dispuestos a sufrir burlas, funas y lo que sea que nos hagan cuando levantemos la voz de lo que creemos que es el sentido común, que creemos de que es lo que efectivamente tu palabra ha enseñado toda la vida y que lamentablemente muchas veces no hemos podido reflejar porque o nos hemos expresado mal o hemos sido inconsecuentes entre lo que decimos y hacemos. Señor, ayúdanos a poder vivir dignamente reflejando tu reino y perdónanos por cada vez que hemos levantado la voz sin misericordia. Perdónanos por cada vez que no hemos vivido lo que creemos, Señor. Perdónanos por cada vez que no hemos mostrado misericordia, sino que condenación y juicio solamente. Padre amado, gracias, porque tu palabra es la que nos desafía y eres tú quien transforma nuestros corazones. Así que dejamos todo esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, y ahora los voy a invitar entonces, aquellos que están a través de Zoom o de YouTube, a que puedan continuar con la alabanza de Gloria en Gloria, que nos va a ser dirigida por Gonzalo y Linda.